todos dentro. Pues nada, bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes a todos. Hola. Bueno, pues vamos a empezar con nuestra, si mal no creo, es nuestro cuarto evento online de Power Platform Euskadi. Aquí donde nos veis estamos los organizadores, nos falta alguno. Bienvenidos a esta nueva sesión en la que vamos a tener a Javier Sánchez. Entonces vamos a... ¡Hombre! El que nos faltaba, perdón. Ya estamos todos. Hola, David. Ya estamos sí, todos. siempre buscar el enlace a última hora y nunca está y no me deja entrar. A mí me crea mucho estrés, ¿eh? Pues mira que manda todo el mundo al Meetup a última hora, mando el enlace para que todo el mundo pueda acceder fácilmente. Eso es, Muy por bien. eso queremos. Bueno, pues entonces empezamos y así somos puntuales. Un minuto, dejamos que entre alguno más, porque hay unos cuantos, pero bueno, lo que vosotros digáis, ¿eh? A mí es presentar a Javi, es dejarle que hable él y poco más. O sea que tampoco quiero quitarte el protagonismo. Tienes una horita, ¿ok? Y hacemos el tema de guardar las... o sea, si tienen preguntas y demás, pues las hacemos al final y así pues podrás contestar a todo el mundo. ¿Ok? Vale. Esto, adelante, voy a compartir para que conozcáis un poquito a nuestro invitado de hoy. Yo creo que algunos de vosotros lo conocisteis porque ya empezó en este mundo de animarse a dar nuestras charlas o charlas en diferentes comunidades como las que tenemos en España y fuera de España, en Hispanoamérica, pues ya se lanzó y empezó. Entonces, Javi, la verdad es que ha supuesto una sorpresa impresionante. O sea, hay personas por Euskadi que vemos que tienen talento. Entonces hay que darles paso para con ese talento. Y lo mismo digo de aquellos que estéis aquí accediendo a esta charla, a esta comunidad, pues eso, si os animáis, la cuestión es hablarlo y lanzarse. Bien, Javi, igual tú te presentas más porque yo te he puesto aquí los iconitos que tienes, ¿de acuerdo? Pero que luego te presentas tú. Lo único, comentaros eso de qué nos va a hablar Javi, de técnicas de modelado y su impacto en nuestro modelo desde cero, o sea, y si lo habéis visto recientemente, que estuvo en una charla el viernes pasado, esto, bueno, pues es tranquilo, os va explicando absolutamente todo y lo que os decía yo, si tenéis alguna duda, pues no tenéis más que proponerla en el chat y bueno, pues vamos intentando pasárselas o si no al final del todo. Javi, te dejamos porque eres tú el que hoy eres el protagonista y lo que te he dicho, o sea, vas a tener una horita, entonces no como si te pones el cronómetro, que ya te conocemos, sí. Ok, entonces no es cuestión de quitarte tiempo. Te dejo. Vale, perfecto. Okay. Vale, a ver, empieza a compartir. El cronómetro en marcha. Vamos ahí. Y veis ya mi pantalla, ¿no? Sí. Vale, ahora cambio el orden. Vale, listo. Se ve la pantalla principal, ¿no? Perfectamente, Javi, vale, todo tuyo. Perfecto. Vale, perfecto. Por lo primero de todo, agradecer a todos los asistentes a esta sesión en la que, bueno, vamos a hablar de técnicas de modelado desde cero, bueno, y vamos a ir analizando su impacto en nuestro modelo en cuanto a pues, rendimiento y a peso, digamos, de que nos va a poder delimitar pues, al final unas técnicas u otras el licenciamiento que podamos llegar a usar. Y veremos si realmente ese modelado que tanto oímos hablar, modelar, es tan importante y tiene tanto impacto sobre pues, nuestro modelo tabular, ¿no? Bueno, como ha comentado Inés, bueno, yo soy Javi Sánchez, bueno, soy ingeniero electrónico de formación y estoy especializado en el dato con más de 6 años de experiencia desarrollando proyectos de Business Intelligence con Microsoft Power BI.
Tengo un máster en Advanced Analytics en tecnologías de Microsoft y estoy certificado por Microsoft con la DA100, que es la actual PL300, de analista de datos en Power BI, y la DP500, que es la de analista de datos, una solución empresarial en Azure. Trabajo como responsable del proyecto de Business Intelligence en una empresa del sector automoción. Y bueno, como ha comentado Inés, soy coorganizador de este fantástico grupo que me han aceptado desde el primer momento con los brazos abiertos y vamos, encantado de pertenecer a él. Y bueno, y aquí abajo tenéis mis datos de contacto, mi LinkedIn, en el que procuro ser bastante activo, el correo personal y bueno, mi blog en el que intento compartir, pues bueno, conocimiento de BI, bueno, todo tecnología relacionada con Microsoft. Y abajo el canal de YouTube, reciente creación, en el que intento, pues bueno, complementar esos posts que suelo hacer en el blog, pues bueno, lo intento complementar últimamente en la medida de lo posible con algún vídeo. Bien, bueno, pues ahora ya que os he contado mi libro, empezamos, ¿no? Que es a lo que hemos venido. Bueno, lo primero de todo, ¿qué es modelar? ¿No? Bueno, pues, hace yo una temporada en que me he aficionado a leer el diccionario, el diccionario de la Real Academia Española. Bueno, pues, ¿qué es modelar? ¿No? Pues la pregunta es, ¿qué significa? ¿No? Pues bueno, pues si vamos al diccionario de la Real Academia, el significado de modelar es el siguiente, ¿no? O sea, tiene 5 acepciones y bueno, nos valen las 2 primeras para este caso, que es la primera acepción es formar de cera, barro u otra materia blanda una figura o adorno, y como segunda acepción es configurar o conformar algo, ¿no? Vale. De estas 2 acepciones, bueno, las otras 3 no se vienen al caso, pero de estas 2 acepciones, ¿qué tienen en común, ¿no? Las 2, ¿no? Bueno, pues yo destaco la palabra formar de la primera acepción y configurar o conformar de la segunda, ¿no? De estas que están resaltados, el objetivo común, o el significado es la acción de realizar o hacer algo, ¿no? Es decir, formar, configurar o conformar nuestro modelo, ¿no? O sea, hacerlo bien. Bueno, el bien lo he puesto yo, pero porque al final es el objetivo, ¿no? Hacerlo bien, ¿no? En este caso vamos a intentar darle forma a todos nuestros datos, nuestros orígenes, nuestras tablas, de tal manera que podamos formar o configurar un modelo de datos óptimo, bueno y sostenible en el tiempo, es decir, que lo podamos ser capaces de mantener sin grandes esfuerzos, ¿no? Vale. Dicho esto, vamos a meternos en harina, ¿no? Vamos a ver, presentado un par de diapositivas ahora con unos conceptos que debemos tener claros antes de empezar a hacer un buen modelado, ¿no? O sea, bueno, lo primero de todo es que es una tabla de dimensión, ¿no? Bueno, en primer lugar, una tabla de dimensión de nuestro modelo es aquella que contiene la información descriptiva y por la cual filtraremos y agruparemos los datos de la tabla de hechos de nuestro modelo tabular, ¿no? Es decir, en una tabla de dimensión es donde vamos a filtrar, por ejemplo, los tipos de productos, el color del producto, ¿no? Los clientes. Bien, estas deben contener filas únicas, es decir, no se deben repetir los valores, no debe haber valores repetidos. Es decir, no puedo tener el mismo cliente 2 veces repetido en su ID, ¿no? O sea, su código repetido 2 veces. Si el mismo cliente, en ese caso, si, por ejemplo, una gran multinacional debería ser 2 clientes distintos, ¿no? Que tengan sedes distintas, pues habría que tratarlos de esa manera específica. Pero en una tabla de dimensión, los valores deben de ser únicos. Y por norma general, estas tablas deben de ser unas tablas anchas y cortas. ¿Qué significa? Pues lo que significa es que esta tabla, una tabla de dimensión, tiene que ser con muchas columnas, es decir, que tengan muchos atributos cada fila de la dimensión y una tabla corta, es decir, la dimensión estará acotada. Bueno, 1000, 2000, pongo una cifra, pero bueno, puede ser más, ¿eh? Lo que quiero decir es que no pueden ser una tabla de dimensión, no debería ser de 100 millones de registros, ¿no? O sea, eso sería una bestialidad. ¿Bien? Luego, ¿qué es una tabla de hechos, ¿no? Visto una tabla de dimensiones, vamos a ver qué es
una tabla de hechos. Una tabla de hechos en nuestro modelo es la cual contiene la información relativa a las transacciones o métricas. Es decir, es la que contiene, por ejemplo, las cantidades vendidas, tiene las cantidades vendidas, tenemos el precio de las ventas, el precio unitario, el costo unitario, ¿no? Todos esos valores que se refieren a transacciones o métricas. Estas pueden contener valores repetidos, dado que las transacciones o métricas pueden repetirse, ¿no? Y por norma general, estas deben de ser tablas estrechas y largas. Es decir, lo contrario a las tablas de dimensiones. Estas tablas tienen que ser unas tablas estrechas, es decir, con unas columnas, con menos columnas que las dimensiones generalmente, y muchísimas más filas. ¿Por qué? Por el tema de las transacciones. Por ejemplo, las ventas diarias de un supermercado o las ventas de un comercio online, ¿no? Cada venta es una transacción, es una línea, ¿no? Vale. Una vez he visto que es una tabla de dimensiones, una tabla de hechos, estas son unas definiciones un poquito quizás más técnicas, pero a mí me gusta, desde que la leí, resaltar una frase que leí en el libro de Tony Jurado de Fundamentos de Modelado, que viene a decir: cualquier cosa que queramos poner en una fila o una columna de una tabla o un eje de un gráfico debe ser un atributo de una dimensión. Es decir, si yo quiero en un eje de un gráfico poner el mes o poner el producto, tiene que ser un atributo de una dimensión. Y cualquier cosa que se deba representar como valor, tanto en una tabla como en un gráfico, debe estar en una tabla de hechos. Lo que hemos dicho, las cantidades vendidas, por ejemplo, ¿no? Eso debería estar en una tabla de hechos. Para saber claramente cuál es cuál, con esta definición, si la tenemos en la cabeza, no vamos a tener ninguna duda. ¿Bien? Mal. La siguiente. ¿Qué es la cardinalidad de las tablas, no? Bien. Sí, he dicho bien. La cardinalidad de las tablas. No es que me haya equivocado con la cardinalidad de las relaciones, que también existe. La cardinalidad de las tablas es el número de valores únicos existentes en una columna de nuestra tabla de modelo. Es decir, en este caso existen dos tipos de cardinalidad para nuestras tablas, y son una cardinalidad baja, es decir, en nuestra tabla, las columnas tienen muchos valores de esos cuales están repetidos. Por tanto, el rendimiento de nuestro modelo va a ser mejor, ya que el motor Vertipack es capaz de comprimirlo mejor. Es nuestro objetivo a la hora de hacer nuestros modelos, llegar o intentar, en la medida de lo posible, tener una cardinalidad de nuestras tablas lo más baja posible. Por el lado contrario, tenemos la cardinalidad alta, ¿no? Que es cuando nuestra tabla, nuestra columna, tiene pocos valores repetidos. Es decir, por lo tanto, el rendimiento va a ser peor, se va a comprimir peor. Debemos intentar huir de este tipo de cardinalidades, aunque, repito, no siempre va a ser posible, pero si podemos, hagámoslo. ¿Bien? Luego, otro concepto que tenemos que tener claro es qué es la granularidad de las tablas, ¿no? Y este punto para mí es muy, muy, no me he quedado en bucle, sigo muy importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque debemos definirlo, la granularidad, muy bien, ya que son datos que vamos a tener que cargar y almacenar en nuestro modelo. Por ejemplo, si tenemos datos de un software de producción, de un RP, por ejemplo, a nivel de segundo, órdenes de fabricación, un día, semana, y el análisis, por ejemplo, que le vamos a hacer, o que el objetivo final de nuestro informe es un análisis mensual, por ejemplo, ¿por qué me voy a traer todos los registros a nivel de segundo? Toda esa volumetría de datos, lo único que va a hacer es que mi modelo ocupe más, pese más y sea más lento, y estemos ocupando recursos innecesarios. Y esto puede limitar, además, en un costo añadido. Es decir, ese modelo va a crecer. Ese modelo hoy puede pesar 100 megas, 40, pero cada día va a crecer y más, hasta llegar a un momento en que superemos quizás el giga
permitido una licencia Pro y tengamos que cambiar de licenciamiento, pasar a una licencia Premium, ¿no? Por eso es muy importante definirlo. O sea, tener la información con el nivel de granularidad que el requisito de negocio necesita. ¿Bien? Luego, siguiente punto, ya a tener en cuenta, hemos dicho que era la cardinalidad de nuestras columnas, de nuestra información. Pues la cardinalidad de las relaciones, ¿no? ¿Qué es la cardinalidad? Pues la cardinalidad es el número de filas relacionadas de cada uno de los objetos de la relación, es decir, de nuestras tablas. Existen 3 o 4, depende quién te diga, tipos de cardinalidades. Me digo ahora. Para mí son 3, es decir, 1 a varios o varios a 1. Es la más común que nos vamos a encontrar y es nuestro objetivo a la hora de realizar nuestro modelo. ¿Bien? Para esta cardinalidad, es decir, nuestras tablas de dimensiones tienen los valores únicos de la relación, es decir, el 1. Y el lado de varios puede ser ninguno, 1 o varios, es decir, estar en nuestras tablas de hechos. ¿Bien? Es el objetivo. Debemos llegar a este tipo de cardinalidad. La cardinalidad 1 a 1 significa que tenemos valores únicos tanto en las dos tablas, es decir, la tabla de dimensión y la tabla de hechos, 1 a 1. De este tipo de cardinalidad, mi consejo es que debemos huir, ya que nos provoca el filtro bidireccional, o lo que es lo mismo, el filtrado desde ambas tablas, y nos puede dar resultados inesperados. Y nos podemos volver, perdón la expresión, un poco locos buscando el porqué, ¿no? Y, por último, la cardinalidad de varios a varios. Significa que tenemos valores repetidos en ambos lados, es decir, valores repetidos en la dimensión y valores repetidos en la tabla de hechos. Bueno, se puede llegar a dar el caso en que nos tengamos un modelo así, pero debemos huir en la medida de lo posible de este tipo de cardinalidades. Nos pueden generar, como hemos comentado antes, resultados inesperados y no deseados. Por lo que, a poder ser, siempre intentar llegar a una cardinalidad de 1 a varios o varios a 1. Bien, vale. Y ya, bueno, por último, ya en esta, digamos, chapa de teoría o de transparencia de datos, vamos a ver, los tipos de modelo que tenemos a los que podemos llegar, ¿no? O nos podemos encontrar. En primer lugar, para mí existen 4 modelos distintos, ¿no? En un modo tabular, que es el primer modelo, es una tabla única, es decir, toda la información la tengo almacenada en una única tabla y tengo todo lo necesario para realizar mi informe. No me complico, tengo todo ahí. Suelen ser tablas con la información completamente desnormalizada, muy grandes, tanto en ancho como en largo. Es la frase del día hoy, me estoy dando cuenta, debemos huir de este tipo de esquemas. Bien. El siguiente es el esquema en copo de nieve. Bien. En este esquema tenemos casi todas, bueno, justo en esta diapositiva no, pero bueno, tenemos un esquema en copo de nieve, casi todas nuestras dimensiones conectadas a nuestra tabla de hechos y puede existir una o varias tablas de dimensiones no conectadas a nuestra tabla de hechos, como es el caso. Tenemos nuestra tabla de dimensiones de DIN Product conectada a la tabla de hechos, pero tanto la de subcategoría y categoría no están conectadas directamente con nuestra tabla de hechos, ¿no? Esto es lo que se conoce como un esquema en copo de nieve. Bien. Luego tenemos el famoso, el querido, el adorado esquema en estrella. Es decir, todas las dimensiones están conectadas con nuestra tabla de hechos. Este es nuestro objetivo. Esto es a lo que tenemos que intentar llegar en la medida de lo posible, siempre en nuestro modelo tabular, siempre. Y por último, me gusta enseñarlo, existe otro tipo de modelo, que es el que, bueno, se conoce, tiene distintos nombres, como puede ser nido de ratas, Armagedón, Apocalipsis, Caos, llamémosle como queramos. No hay orden, no se distinguen entre las dimensiones ni las tablas de hechos. Es un modelo realmente para volvernos locos. No es óptimo, es enorme. Su mantenimiento es súper costoso. Hacer formulación DAX
en un modelo como este, realmente es una auténtica locura. O sea, un modelo en estrella simplifica muchísimo nuestros cálculos DAX. Nos va a ayudar en todo, tanto en rendimiento como en formulación. Por favor, cada vez que veamos algo de esto, es que no es huir, es que tenemos que saltar, correr, huir despavoridos. O sea, de verdad. Y ahora os voy a decir, la verdad, este modelo fue uno de mis primeros modelos allá hace muchos años. O sea, todos hemos tenido una evolución y todos vamos aprendiendo. Y este es como la foto esa de 15 años que tenemos guardada a la adolescencia en un cajón. Esta es la mía, ¿no? Aquí está. Bien. Y ahora, ¿por qué es importante modelar? ¿No? Vemos todos los, digamos, lo que yo denomino los gurús o los que más saben de esto, decir, modelar, ¿no? O sea, ¿por qué es importante modelar y llegar a un esquema en estrella, ¿no? Es decir, un buen modelo de datos nos ayudará a comprender mejor lo que tenemos en el modelo, es decir, nos va a facilitar también la creación de nuestros informes en Power BI y hará que nuestras métricas sean más sencillas. Es decir, yo veo este esquema y veo el Armagedón anterior y me puedo volver loco para intentar entenderlo. Yo veo un esquema en estrella y ya más o menos, un vistazo rápido, tengo clara la organización y la estructura, ¿no? O sea, por lo que nuestro objetivo tiene que ser llegar a un modelo en estrella, ¿no? Y ahora es la pregunta, ¿cómo llegamos a un modelo como este, a un resultado como este, ¿no? Pues lo primero de todo, desnormalizando los datos. Es decir, no conectarme directamente a la base de datos del ERP, del sistema transaccional, y traerme todas sus tablas con sus relaciones y ala, me pongo a hacer el informe que me lo han pedido. No, cada relación tiene un consumo de memoria y una sobrecarga cuando el motor, por ejemplo, transfiere, pues, por ejemplo, de la tabla de categoría a la de subcategoría a la de producto. Pues tiene una sobrecarga y genera un incremento en recursos, ¿no? La desnormalización de un modelo de datos para DAX suele ser contraria, ¿no?, a aquella persona que viene de un mundo transaccional, ¿no?, y de las bases de datos relacionales. Y dices, bueno, pues entonces me creo todo en una única tabla. Si las relaciones también consumen, pues aquí en un esquema en estrella también. Bueno, me creo todo en una única tabla. No. Y lo vamos a ver ahora partiendo de una única tabla y vamos a ir viendo el impacto que tiene, ¿no? Luego, en segundo punto, debemos definir correctamente las relaciones entre las tablas, es decir, lo que hemos hablado, la cardinalidad. Debemos tenerla clara y bien definida. Definir, en tercer lugar, lo que hemos hablado también, la granularidad. Es decir, lo que he comentado, si nuestro análisis va a ser semanal, ¿por qué me traigo los datos diarios o por hora? ¿No? Voy a agruparlos. Los agrupo y directamente ya presento las respuestas al requisito de negocio. Me va a ocupar menos. No voy a tener tanto dato cuando no es necesario, ¿no? Y luego, en cuarto lugar, ¿no?, la optimización de los datos de las columnas. Es decir, identificar correctamente el tipo de dato va a ayudar al motor Vertipack a la compresión de estos datos, de estas columnas. Parece una tontería, pero un dato bien codificado ayuda tanto en el modelado como al motor Vertipack. ¿Bien? Vale. Y hasta aquí todo lo que es la teoría, la chapa, o lo que queráis, como lo queréis ver. Ahora, pues vamos a meternos en la demo en cuestión, ¿no? Vale. Vemos aquí que hay una tabla, un Excel con una única tabla que pesa 170 megas. Es decir, esto es una tabla que, por ejemplo, mi departamento de IT me va dejando en el servidor y me la va rellenando. Bueno, y a partir de ahí me conecto y hago mis informes, ¿no? Vale. Bueno, pues venimos a Power BI y podemos hacerlo directamente, conectarnos a un libro Excel. Bueno, a mí, unas buenas prácticas, me gusta tener la información ordenada y sobre todo porque hoy, imaginémonos, en el supuesto caso de que el departamento de IT me deja la información en la ruta, no sé, X, informes mensuales, producción.
me lo invento. Y pasado mañana cambia el servidor y me lo migra a otro servidor y me cambia la ruta. Y yo en este caso tengo un libro Excel, pero puede darse el caso que por cada semana, por cada día, me dejen archivos. Cambiar la ruta a cada uno es una tarea tediosa, por lo que mi consejo es, lo primero es crear, por ejemplo, un nuevo grupo y, por ejemplo, yo aquí del menú, rutas. Le creo un nombre de rutas. Y ahora venimos, nuevo parámetro, específico, por ejemplo, ruta, tipo de texto, tipo de dato, texto, ¿no? Me vengo aquí, cojo la ruta, la copio, la pego y le doy a aceptar. Y ya tengo un parámetro con la ruta a la que me tengo que conectar, ¿vale? Ahora, ¿cómo me conecto al archivo Excel y me traigo la información deseada? Pues, bueno, tengo el conector del libro Excel. Venimos a datos demos, tabla única, le doy a abrir. Seleccionamos la tabla de FAT6 y le damos a aceptar. Y directamente ya nos ha traído nuestra tabla, ¿no? Vale, ahora tenemos que venir a origen y vemos, no, perdón, aquí, y vemos que aquí me ha escrito la ruta, ¿no?, del archivo. Vale, pues yo ahí la tengo que modificar. Es decir, yo voy a meter el parámetro que acabo de crear, por lo cual le doy a la ruedecita, le damos uso avanzado, venimos aquí, le damos, hacemos clic aquí, seleccionamos parámetro y ya me coge ruta. Y aquí, en el nombre del archivo, se llamaba tabla, vamos a escribirlo bien, tabla / única. ¿Vale? Y le damos a aceptar. Y algo escrito mal, un segundito. Perdona, la extensión tabla única .xlsx. Y le damos a aceptar. Y directamente ya tengo mi tabla conectado, estoy conectado mi informe, y si me cambiasen la ruta, yo directamente ya la tendría, solo con cambiar el parámetro, ya lo tendría actualizado. ¿Vale? Vale, ahora directamente yo me he traído la tabla y tal cual me la he traído, voy a darle a aceptar. Vamos a cargar los datos al modelo y únicamente lo que vamos a hacer es esperar a que cargue y vamos a ir a analizar la tabla con DAX Studio. Es una herramienta externa, gratuita y muy sencilla de usar. O sea, tanto si estamos iniciando como si ya escribimos código en DAX Studio, nos viene muy bien. Pero en este caso simplemente vamos a hacer un análisis de las métricas mediante DAX Studio y el impacto que tiene, ¿no? Vale, mientras carga los datos, hemos dicho que eran 170 megas de tabla. Una tabla importante con una cantidad de registros importante para ser un Excel. Vamos a ver, a esperar a que cargue. Y eso que lo tengo en local, que lo iba a tener en la nube. Vamos allá. Vale. Bueno, mientras, no sé si hay alguna pregunta por ahí. A ver, y así mientras carga esto puedo ir contestándolo. A ver. No. Perdona, no. por ahora no. No, digo, es que mientras Todo cargo, están- digo, para no estar viendo aquí la pantalla, porque son 170 megas, o sea, bueno, ya está, o sea, que digo, voy adelantando. Están sin pestañear, o sea que... ¿O se han dormido? No, de dormirse nada, dudo mucho. Bueno, sí, perdóname, creo que Oliver ha levantado la mano. Oliver Jaén. A ver.
Oliver Jaén. A ver, no sé si Oliver querías hacer alguna pregunta. Pues no lo sé. Bueno, pues sigo y si, Vale. y si la pregunta, pues directamente que me corte, o sea, sin ningún problema, ¿eh? O sea, Vale, pero igual es más fácil que Pero que me la dejes escuchan. hasta el final. Sí, Ah, ahora sí, sí. sí. Ah, Oliver. tenían problemas. No, rapidito. En ese primer ejemplo, Javier, que tú colocaste de modelado, que me ha Sí. pasado varias veces, que el cliente no solamente quiere ver, tiene una tabla de dimensión por categoría, sino también por subcategoría. Ahí la opción sí o sí es generar esa tabla secundaria relacionada a la tabla producto. Ya ahí es como muy complejo irse a un modelo en estrella, entiendo. Bueno, yo lo que suelo hacer es cuando pues, me da ese caso de, por ejemplo, precategoría, subcategoría de producto, las combino, hago un join y directamente me hago mi tabla de dimensión. Claro, intento llegar siempre que puedo a un modelo en estrella. Siempre. Hay casos en los que no, pero el objetivo sí. Pero si puedes combinártelas y hacerte una única tabla, hacerte un join entre la de, por ejemplo, subcategoría, categoría y producto, sería lo óptimo. Perfecto, ayer, gracias. Vale, de nada. Vale, hemos visto que, bueno, que es una tabla realmente, bueno, pues, a ver, para ser un Excel, bueno, tamaño pequeño medio, bueno, 1.048.000 filas, ¿no? Y bueno, pues vamos a lo que hemos dicho, a una herramienta de estudio externa, que es DAX Studio. Y vamos a darle, vamos a abrirlo. Lo que hace esta herramienta es se conecta a nuestro modelo y lo podemos analizar, ¿no? Vale. No hagáis caso a estas tablas, es un punto que lo he tenido que activar para luego seguir con el ejemplo. Vamos a Advanced y le damos a View Metrics, ¿no? Vale, y vemos que la tabla Pack Sales ocupa el 99,77% de nuestro modelo, ¿no? Tiene una cardinalidad de 1.048.574 registros. ¿Os suena esa cifra? Esa cifra es exactamente la misma que esta, que el número de filas que me ha traído o que me he traído en el Excel. ¿Qué significa? Que tengo alguna columna o una, dos o las que sean con registros diferentes por cada línea. ¿Bien? Si desplegamos, por ejemplo, la tabla FACT6, nos hace un análisis de cada columna. Por ejemplo, vemos que la columna que tiene esa alta cardinalidad es la columna Sales Key. Es una columna, es una clave primaria del sistema relacional. Es decir, es una clave que yo en mi modelo tabular no debo usarla. No debo usar las claves primarias de los modelos. Es decir, debo, como una práctica, generarme mis claves secundarias, ¿no? Subrogadas, como se le quiere llamar, pero mis propias claves, ¿no? Que lo vamos a ver. Vale. Y venimos aquí a Summary, en la opción de Summary, aquí, y vemos que el modelo ocupa 40 megas. Es una compresión muy buena, ya la que hace el motor, y no hemos hecho nada. Es decir, hemos pasado de 170 megas que ocupa la tabla a 40 megas sin hacer nada, trayéndome la tabla Excel. El trabajo que hace el motor Vertipack por detrás, personalmente, es muy bueno, sin hacer nada. Bien, vemos que tenemos 3 tablas. Y dices, ¿cómo puede tener 3 tablas, no? Si solo me he traído una. Sí, la que nosotros nos hemos traído es Fact Sales, pero por detrás, Power BI me ha generado 2 tablas ocultas de tiempo porque tengo activado en Power BI un check de inteligencia de tiempos automática. Estoy adelantando unos conceptos que luego iré comentando, pero por ir adelantando, ¿no? Y resumiendo, tenemos 48 columnas, ¿no? Vale. Sin hacer nada, ya tenemos 40 megas de lo que ocupa en memoria nuestro modelo, ¿no? Vale. Ahora, nuestro objetivo es llegar
a un modelo en estrella, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Vale. Si nosotros nos ponemos a analizar esta tabla, ¿no? Que es una tabla plana que tiene toda la información habida y por haber del mundo, vemos que, por ejemplo, aquí todos estos datos me pertenecen, pueden pertenecer a una dimensión, es decir, a la dimensión de almacenes, a la dimensión store, ¿no? Aquí, si yo vengo, sigo girando, por ejemplo, ahora veo, ahí, vemos que ahora todas estas 5 columnas pueden pertenecer a una dimensión llamada promotion, ¿no? A la dimensión de promociones, ¿no? Y así, por ejemplo, pues si seguimos viendo, pues una dimensión para de clases, otra de productos, bueno, pues tenemos ahí, como yo suelo decir, dónde rascar, ¿no? Dónde investigar, dónde profundizar. Vale. ¿Qué hacemos? Vale, pues venimos a Power Query y lo que vamos a hacer es partir de la tabla de hechos a un modelo en estrella, ¿no? Vale, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo primero, yo soy un poco maniático, perdón, parámetros, ¿no? Me gusta tener las cosas ordenadas, dimensiones, porque hoy me acuerdo, pero dentro de un mes, con tanto jaleo, a lo mejor puede que no. Y hechos, ¿no? Vale, ya tengo 2 grupos. Ya lo que voy a hacer es la tabla, la duplico. O me la puedo conectar otra vez o la duplico. Y me la muevo a dimensiones. ¿Qué hago? Le cambio el nombre, lo primero. ¿Qué voy a hacer? Voy a coger, por ejemplo, voy a crear la dimensión de canal, la dimensión channel, ¿no? ¿Vale? Pues voy a cambiar el nombre. Venimos aquí, cambiar nombre, channel, por ejemplo. ¿Y qué hacemos aquí ahora? Lo que hago es, elijo las columnas, es decir, con las que me quiero quedar. No las quito, elijo las que yo quiero, porque si en el caso de que quiera deshacer, el paso lo tengo y es mucho más, y es la opción recomendada. Por lo cual, deselecciono todas y le doy a Channel Name, Channel Description y ya está. Ya tengo las 2 columnas y le doy a aceptar. ¿Vale? Y aquí me ha ocultado, es decir, me ha quitado todas el resto de columnas, pero me ha dejado las columnas de Channel Name y Channel Description. ¿Y ya tenemos nuestra dimensión canal hecha? No. Acordaros, las dimensiones tienen que tener valores únicos y no repetidos. ¿Vale? Pues quitamos duplicados. Venimos aquí a la parte izquierda, le damos aquí y le damos a quitar duplicados. Ahora me está leyendo toda la tabla y lo que va a hacer es con las que coincidan tanto Channel Name y Channel Description y sea la misma línea, tal, se me va a dejar una, por ejemplo, el registro 1 que pone distribuidor, me va a dejar esa línea. La segunda es almacén y hay un montón seguidas, ¿no? Pues me va a dejar solo una. Es decir, me va a buscar los valores duplicados y me los va a quitar. Si hubiese elegido la opción de solo la columna, solo me quitaría una columna y no me daría un resultado inesperado, ¿no? Vale. Vamos a dejar que ahora procese toda la tabla. Son 170 megas. Perdón, Javier, ¿qué has marcado al final? ¿Has marcado las 2 para eliminar duplicados de las 2 o solo la primera? No, ahora lo que he hecho es, ahora cuando termines, le he seleccionado esto, a esta parte de aquí, esta parte de aquí, el cuadradito, y le he dado a quitar duplicados. Lo que hace es, te quita los duplicados, pero te lo va leyendo línea a línea. Es decir, no columna a columna, que si yo viniese aquí y le doy a quitar duplicados. Viniese aquí, perdón, quitar duplicados, ¿no? Eso es. Sí, me refería a eso, que también puedes seleccionar con el control, ¿no? Las 2. Eso es, que es lo que has hecho al final, pero mira, no conocía esa opción. Eso es. Le das aquí al cuadradito y directamente te ahorras el tener que ir tac, 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 seleccionando lo que tú dices, David. Pum, pum, todas, ¿no? Y con eso, pues, me ha dejado mi tabla de dimensiones ya prácticamente hecha, encarrilada, ¿no? Ahora, ¿qué hemos dicho? Que no deberíamos, en este caso, bueno, no tengo ninguna clave a priori que se pueda, por la descripción del título de la columna,
ver como clave primaria del sistema relacional de origen. Bueno, parece ser lo que tengo que hacer es crearme mi clave subrogada, ¿no? Es decir, mi clave por la que voy a mover, conectar mis tablas de dimensiones y mis tablas de hechos, donde voy a mover a que se me desplacen los filtros, ¿no? Se me propaguen, mejor dicho. Para ello venimos a agregar columna de índice y ahí va. Le he dado y lo que va a hacer es generarme una columna índice en automático desde el 0 y con un incremento del 1. No quiero eso. Lo que quería darle a la flechita esta que se ve aquí, a esta flechita en vez de al botoncito, y lo que quería generar era una columna que empiece en 1 y con un incremento de 1. Pero bueno, ahora, como suelo decir, no hay que tener miedo a tocar el código. Si directamente ahí pone un 0, le pongo un 1 y aquí le cambio pues, el índice, por ejemplo, subrogado. Vale, le doy aquí, aceptar, y he modificado el paso directamente aquí en el paso de consulta aplicado. No he generado otro para corregir mi equivocación al darle a columna de índice o para cambiarle el nombre. Directamente en el propio código, o sea, si habéis visto, yo lo he modificado en el código. De eso, lo que hago, con eso lo que consigo es no añadir más pasos de consulta en esta parte, ¿no?, de la pantalla. Vale. Vamos ahora a que siga cargando. Luego, mientras carga, puedo ir adelantando. A mí me gusta todos estos pasos ir comentándolos, ¿no? O sea, qué columnas he quitado, con qué columnas me he dejado. Hay varias opciones. Botón derecho sobre el paso y le damos a propiedades. Y en la ventana emergente aquí escribimos la acción que hemos hecho. Seleccionamos las columnas deseadas. Y se nos marca directamente aquí, como veis, una I, en el que si ponemos ahí nos da la información, o directamente venir a editor avanzado y nos ha introducido aquí, por ejemplo, una contrabarra, seleccionamos y también lo podemos hacer aquí manualmente, por ejemplo. Quitamos duplicados y generamos el índice, por ejemplo. Le damos a aceptar y ya tenemos nuestros pasos documentados y así ya mañana posiblemente nos acordemos y no tengamos que mirarlo, pero dentro de 2 meses, cuando haya que hacer una modificación, pues lo tenemos comentado, es un punto, ¿va? Vale, y esto deberíamos hacerlo para cada tabla de hechos, o para cada tabla de dimensiones y para cada tabla de la tabla de hechos, prepararla. Como lo he preparado previamente, tengo aquí archivos, venimos aquí, abro este modelo y mirad lo que hemos comentado. A esto se me ha pasado mientras me abre. El modelo de tabla única es el modelo inicialmente con la tabla sin tratar. Ya el modelo comprimido el modelo era en tamaño de 40 megas y el modelo en disco son 24. Es una compresión ya buena. Bien, ahora vamos a ver que me abra el siguiente paso. Vale, y yo aquí ya lo único que he hecho en este paso es lo que he comentado, generar las dimensiones partiendo de la tabla de hechos, de la tabla única, ¿no? Nada más. Y luego a la tabla de hechos le he hecho los join con mi tabla. Vamos a ver los pasos rápidamente. Y vemos la tabla de hechos y mi tabla de dimensiones con los pasos que, pues, como hemos comentado, los pasos aplicados. Bien, y por ejemplo, la dimensión canal también. Y así hemos sacado todas nuestras dimensiones. Con nuestra tabla de hechos, lo que hemos hecho ha sido, una vez ya hemos generado nuestras dimensiones y nuestros índices subrogados, hemos hecho los distintos join, por ejemplo, aquí, a ver que me abra, y tenemos
la tabla FAT6, por ejemplo, con la de Channel Name. A ver, ahora que le he dado yo, aquí, que me lea. A ver, vamos ahí. Bueno, y lo que he hecho ha sido el nombre del canal, por ejemplo, que venía en la tabla origen, le he hecho un join con la tabla de dimensión de channel y me he traído el índice subrogado que he creado, ¿no? El índice subrogado channel. Vale, mientras esto me hace la carga, la previsualización, vamos a venir a DAX Studio y aquí lo único que hemos hecho ha sido de la tabla de hechos, de la única tabla que había, perdón, de la tabla única, la hemos copiado, pom, 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 y nos hemos ido sacando nuestras tablas de dimensiones. A priori diríamos, joder, es una... Estamos incrementando el modelo, ¿no? Estás metiendo más tablas, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Venimos a Advanced, View Metrics, seguimos con una cardinalidad de 1.048.574, ¿eh? Y si venimos a Summary, de repente vemos que el modelo, el tamaño del modelo, ha pasado a ocupar 18,90 megas. Tenemos 9 tablas, tenemos 66 columnas en nuestro modelo, es decir, tenemos más tablas, tenemos más columnas, pero nuestro modelo ocupa menos en memoria. De tener una tabla única a tener un modelo en estrella. O sea, ya, esto es un modelo a ejemplo, es pequeñito, pero un modelo grande en producción, pues puede que esto vaya creciendo, vaya creciendo, vaya creciendo y nos delimite lo que es un licenciamiento, un tipo de licenciamiento, de estar con una licencia Pro a tener que pasar a una licencia Premium por usuario o por capacidad, ¿no? Vale. Ahora, aquí ya me ha hecho la previsualización, lo que hemos hecho ha sido, hemos hecho el join, lo que he dicho, con la tabla channel y me he traído el índice subrogado. Así con el resto de tablas de dimensión. Bien, vale. Vamos ahora al siguiente modelo. Tabla en estrella. 3, y vemos ya que hemos pasado de 24 a 21 y ahora de repente pasamos a 4 megas. Es decir, seguimos reduciendo el tamaño. Ahora, ¿qué hemos hecho? Vamos a verlo. Acordaros que hemos hablado de reducir la cardinalidad, eliminar datos innecesarios, agrupar datos. Hemos hecho ya el camino a la estrella. Ahora vamos a ir con el tratamiento del dato. Si venimos al modelo, seguimos teniendo el mismo. Venimos a transformar datos. Y lo que hemos hecho es, mientras me previsualiza, vamos a hacer lo mismo de antes. Vamos a venir a DAX Studio. Y vamos a analizar en dónde hemos ganado ese espacio. Venimos a Advanced, View Metrics. Seguimos teniendo una alta cardinalidad, pero nuestro modelo ya ha pasado a pesar solo 6 megas, casi 7. 9 tablas y 63 columnas. Hemos quitado 3 únicas columnas que no las necesitábamos y nuestro modelo ha disminuido de 18 megas, era el tamaño en memoria, a 6. ¿No? Vale. Y con eso ya vamos poco a poco ganando tamaño y haciendo un modelo más óptimo, ¿no? Bien. ¿Qué columnas hemos eliminado? A ver si me ha abierto aquí. Bueno, lo vemos aquí. Entonces, como suele decir, vísteme despacio que tengo prisa. Sí, Dime. Preguntaba antes esta línea que me preguntaba antes Joel, que decía que si estuvieras haciendo esto con conexión a SQL, ¿le darías import a la tabla de 5 columnas, por ejemplo, y luego dentro de Power Query vas creando cada dim table? No. Si yo me conectase a, por ejemplo, un SQL y tuviese una tabla única, lo que yo haría es
y lo que haría es, al ser un origen de datos que me permite, por ejemplo, buena pregunta, yo me traería ya los datos ya previamente filtrados. A ver, si yo vengo aquí, por ejemplo, a SQL Server, ¿no? A conectarme, es un origen que me permite en opciones avanzadas ya hacerle la propia instrucción en SQL. Es decir, yo ya me traería la dimensión ya creada de origen. Es decir, con esto lo que hago es, hago una consulta en SQL y se la mando al origen. Es decir, lo que denominamos como se denomina en de los data flows, cuando el plegado de consultas o en Power Query, es decir, que toda la carga de transformación a poder ser se haga en origen y no en destino, como sería en este caso con un Excel. Pero si fuese un SQL, yo le haría a un select, me haría mis columnas, mis 2-3 columnas necesarias de la tabla, tal, y me las iría trayendo. Vale, claro, con lo cual dice, se interrumpiría el plegado de consultas porque estás metiendo una SQL al principio, pero te da igual porque solamente te traes las que necesitas. Yo me traigo mis columnas necesarias y todo el proceso de transformación se la mando al servidor. Es decir, yo le mando la instrucción SQL y él me la devuelve. Es él el que la procesa, no yo. Vale, correcto. Qué bueno. Vale. Una consulta. Sí. Yo fui el que hizo esa consulta, justo que él hacía referencia. En ese caso, bueno, acá en Power Query tenemos la posibilidad de ver la tabla grande e ir haciendo todo eso que vos hiciste, de eliminar columnas. En este caso, nosotros, no sé, en una hoja con papel, en SQL tendríamos que tener claro de nuestra tabla de 100 columnas qué tablas vamos a agarrar en cada dim table para luego crear esa query, esas varias queries, digamos. Eso es importante. Antes de un consejo que, bueno, un error que yo, como todos hemos cometido, era al principio, cuando te pones a empiezas en el mundo de Power BI y lo primero que te llama la atención es lo rápido que puedes llegar a graficar. Tienes métricas implícitas, arrastras, que al final luego todas las buenas prácticas te dicen que no las tienes que usar, pero te vas a dibujar, ¿no? A pintar, lo que suelo decir, a contar la historia. Y en cambio lo primero que hay que hacer es sentarse, dar un paso atrás, ¿no? Y preguntar cuáles son los requisitos del negocio o cuáles preguntar a qué tengo que dar respuesta, ¿no? Y esas preguntas, ese trabajo, nos va a dar las respuestas a qué datos nos tenemos que traer. O sea, no es un dato tan técnico como, digamos, no, me hago un select, no, es un paso atrás, lo que yo digo, un paso atrás, sentarnos y preguntar, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas, por ejemplo, a un cliente, qué necesitas para la gestión de tu empresa o de tu día a día, ¿no? ¿Qué es lo que haces? Y con eso haces tú ya tu propia estructura digamos, de estrella, a poder ser, y con eso ya has dado respuesta a los datos que te tienes que traer de origen, ¿no? Muchas gracias. Vale, de nada. A ver, mientras esto sigue, yo voy a abrir el segundo y vamos a ir al modelo en estrella. Ya cada vez, si os dais cuenta, vamos ganando menos espacio, menos en disco, pero bueno, al final llegamos a una optimización. Bueno, era un modelo pequeño, era un modelo para la demo, modelos grandes. Cuando ya trabajamos con gigas, estos pasos son vitales a la hora de, pues, lo que he dicho, tener un tipo de licenciamiento u otro, ¿no? Vale, bueno, mientras esto abre, no sé si hay alguna otra pregunta mientras de lo que hemos visto hasta aquí. Javier, yo en lo que estábamos comentando antes, yo al final, en la línea de lo que dice Joel, yo muchas veces hago, como a veces no sé cuál es la fuente de datos, las tablas, a veces lo que hago experimento, me traigo no esas 100 columnas, pero las que se pueden parecer, experimento y después cuando ya sé cuáles son, lo que hago es en el plegado de consultas, ¿sabes? Le das al botón derecho y te sale la consulta nativa, que es el SQL. Y luego, ¡pum!, ya lo tengo y es el que pego donde tú has dicho, que está muy bien. Con lo cual, pero ya lo has hecho, no lo haces lo haces bien, pero claro, he jugado un poquito. Sí, y está muy bien porque yo no soy un experto en SQL, me manejo,
no soy informático, yo me manejo para hacer mis consultas de extracción, mis join y mis vistas y poco más, no sé más. Pero para el que no sabe, eso es una herramienta muy válida, es decir, lo que tú dices, lo hago, lo copio y luego lo saco. Ya tengo mi editor, ¿no? O sea, al igual que, por ejemplo, ahora cada vez más en el servicio de Power BI, por ejemplo, en los data marts hay consultas visuales, que no te hace falta conocer SQL y te da ya, una vez tú vas arrastrando iconos como en Power Query Online y te da la sentencia ya en SQL y ya la tienes. O sea, no te hace falta saberlo. Cada vez vamos a facilitar el autoservicio y al usuario el uso de este tipo de herramientas, ¿no? Vale, pues abiertos. Perdona, Dime. Javi. Argenis acaba de levantar la mano. Entonces no sé si quiere participar y preguntarte algo concreto. Sí, buenas noches, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Sí. Sí, una consulta. Cuando ya un poquito más profundo tienes varias tablas de hecho, que ya sabemos que por teoría no las debemos conectar, si en algún momento necesitas un detalle, caso un ticket que tiene un detalle de estados, de diferentes estados de histórico, ¿vale la pena crear una dimensión que te conecte, o sea, crear una dimensión solamente con el ID del ticket para conectar las dos tablas de hecho como si fuera una dimensión o no? Es la clásica pregunta con la clásica respuesta de depende. Depende. Sí, depende. A ver, sin conocer el modelo, pues yo la única te digo, pues depende. O para un ticket, pues hombre, la teoría y la buena práctica te dice que sí. Que sí. Pero claro, generar para una única línea, en este caso, de millones de registros, pues no sé, depende. A ver, yo lo haría. A lo mejor luego te viene un gurú y me tira los pelos, me dice, pero ¿cómo lo haces, no? Pero yo personalmente lo haría por dejarlo más ordenado, por cómo estructuro las cosas. Es mi opinión, es lo que yo haría. Vale. Sí, porque tengo un caso y otro que no solo son dos, son 4 tablas de hechos diferentes y eso se me complica porque tengo que hacerlo en tipo copo de nieve porque uno es como producto, con subproducto, con esto y después, o sea, básicamente la teoría es una petición, te genera un software, te genera una tarea, te genera una subtarea y claro, muchas cosas están combinadas y no todas pueden ser tabla de dimensiones. Se pone interesante. Sí, y hombre, a lo mejor lo que he visto desde ese prisma, las conocidas como Juk Dimension o dimensiones basura, puede ser un campo a explorar, ¿no? O sea, sin conocer, te respondo sin conocer exactamente el modelo, ¿no? Pero bueno, puede ser un punto a donde ir, ¿no? O sea, hacerte una dimensión, pues eso, batidora. Sí. Sí, en algún caso Tony nos ha contado en algún evento, creo que hay un evento grabado del tema de las Juk Dimension. Sí, y hay un post, por ejemplo, de Tony de la semana pasada, creo, o de hace 15 días, que habla de las Juk Dimension. Eso es, por eso os digo que algo acabo de leer yo hace poco. Sí. Vale, bueno, gracias. Y de nada, y volviendo a, es que yo me despisto muy rápido, venimos al Estrella 5, por ejemplo, y nuestro modelo ya se obtiene, hemos ido eliminando, en este caso, ¿qué es lo que hemos hecho? Si os dais cuenta, aquí ya no aparecen esas local date table o date time table local, ¿no? Que son las tablas que Power BI me ha creado por detrás, ¿no? Esas tablas son las que están, si yo vengo aquí, archivos, opciones y configuración, opciones, Power BI me crea por detrás esas tablas de inteligencia de tiempo automáticas. Si venimos aquí, por ejemplo, a carga de datos y nos fijamos aquí, fecha y hora automáticas. Si le damos a la I, nos dice, crea automáticamente una tabla de fechas oculta para cada campo en el modelo que tenga un tipo de datos de fecha o fecha y hora. Es decir, por cada tabla con una fecha nos va a crear una tabla oculta. Es decir, si nosotros tenemos una tabla de hechos, por ejemplo, en que tengamos fecha del pedido, fecha de envío, o fecha de preparación, fecha de envío, fecha prevista de entrega, el volumen que va a coger esas tablas, bueno, y si encima nos vienen de un sistema transaccional en el que, por ejemplo, si no tengo fecha de entrega, me viene con una fecha
me lo invento, por ejemplo, hay casos he visto el 1 del 1 de 1909, el 1 de enero de 1900, pues me va a crear día a día una línea en esa tabla. El peso de esas tablas yo las he visto y son muy, muy importantes. En este caso el ejemplo no tenía un impacto importante, pero creerme que esto hay que tenerlo desactivado. No por esto Power BI pierde funcionalidades a la hora de trabajar con funciones de tiempo. Al contrario, sigue funcionando a pleno rendimiento. Es decir, nosotros vamos a poder seguir usando nuestros same period last year si queremos usarlo, o nuestras total year to date. Todas esas funciones las vamos a poder seguir usando. Pero tener esto desactivado, porque los volúmenes de los modelos crecen. Está en archivo actual, pero yo recomiendo en global, la parte global, es decir, cuando carguemos todos los datos, tenemos lo mismo. Es decir, el mismo check. En el caso que habéis visto era solo para el archivo actual, pero si lo desactivamos para global, todos nuestros modelos ya no nos van a generar esas tablas por detrás. Bien, vale. Ahora, volvamos al siguiente modelo y último, en el que si no me falla la cabeza, aquí lo que hacemos es eliminamos las claves foráneas las claves foráneas no, las primary key, las claves primarias del sistema transaccional que nos ha venido del negocio, y las quitamos. Y sobre todo quitamos, por ejemplo, si me vengo aquí a cualquiera, aquí, 2 por ejemplo, a los datos tenemos que eliminar, por ejemplo, en nuestra tabla de hechos, columnas innecesarias. Es decir, si yo puedo crear, por ejemplo, estas 2 columnas son innecesarias. ¿Por qué? Porque las puedo crear mediante iteraciones. Es decir, yo puedo crear mi sales amount, es decir, mis total ventas, total ventas, calculando mi precio unitario por la cantidad vendida. Y el coste total, pues lo mismo, en vez de el precio unitario, pues el coste unitario. Y estas 2 columnas fuera, no me aportan fuera un iterador con un sum X y la expresión de unit cost por 6 quantity o unit price por 6 quantity. Y me va a dar lo mismo. Y la diferencia está en que se me van a calcular, digamos, al vuelo. Es decir, cada vez que yo la solicite, en cambio, una columna calculada, en este caso me ha venido, pero si yo tuviese una columna calculada, se me van a materializar al final de la carga de los datos al modelo. Es decir, no entran en sí en el modelo de compresión, las columnas calculadas por nosotros, no entran en el modelo de compresión del Vertipack. Van por detrás, es decir, se comprime todo lo que hemos hecho en Power Query, todas nuestras transformaciones, y luego se comprimen estas columnas. ¿Bien? Y volvemos a DAX Studio, si me lo he abierto. El modelo era modelo 5. Pues no le he dado. Un segundito. Modelo 5. Herramientas externas. DAX Studio. Estamos viendo que DAX Studio lo estamos usando solamente para analizar métricas. No estamos para tiempos de servidores, analizar consultas, las consultas que van por detrás o lanzar consultas DAX. Que con el tiempo, si vas cogiendo práctica, te pasarás a DAX Studio y en vez de generar el código DAX en Power BI. ¿No? Venimos Advanced, View Metrics. Y estoy en el 5, pues mira, no le he quitado, se me ha olvidado, no le he quitado la cardinalidad. No, sí. Le he quitado la cardinalidad, la tabla. Esa tabla, ya la tabla la columna con la clave primaria del 6 key ya no está. Bien, y ahora nuestro modelo ocupa 659. 7 tablas, 47 columnas. Hemos partido de una única tabla y 66 columnas a 7 tablas, 47 columnas y de un peso de 40 megas a 6 megas y medio. En un modelo pequeñito. Esto en un modelo en producción, un modelo grande, hace que nuestro modelo crezca, la experiencia de usuario se pueda llegar a ralentizar, es decir, tarde 10, 15, 20, 30 segundos en cargar un KPI y por tanto nos dé dolores de cabeza. Si no queremos estar con dolores de cabeza, estos 4 o 5 consejitos de tips de optimización
de modelado nos van a ahorrar muchos dolores de cabeza, creedme, porque soy el primero que los ha sufrido. Y con esto me he pasado 4 minutos, he intentado ir, bueno, no, 4 no me he pasado porque Inés me ha comido esos 4, he hecho la hora, he cumplido. He cumplido. Has cumplido totalmente. Sí, he cumplido. Sí. Y no ha tenido que correr a última hora. No, y mira que en la mayoría de los sitios le toca correr, pero vamos, lo ha hecho muy bien. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, Javier. Nada. Y hemos aprendido un montón. Pues no lo sé, a ver, vamos allá, vamos a ver si teníamos aquí no, bueno, para que veas cómo son las cosas, esto, David nos ha puesto el link de esto de Tony, también nos ha puesto otro link de Dimensiones Basura o Young Dimension, o sea que genial, enhorabuena, nos dice, te están agradeciendo la sesión, tenemos por ahí también a José Manuel, y además que todos aprendemos, o sea que eso es lo importante. David Uyarra, o sea que va muy bien. Cecilia también está por ahí, gracias a todos por venir. Recordar la encuesta, por favor, os la he puesto en el link, en el chat, sí, que nos viene bien saber. También es cierto. Hombre, hay alguna que nos entra un poquito tarde porque ya es casi hora de marcharnos. Pero bueno, pues oye, muchísimas gracias porque esto nos permite a todos el ir mirando nuestros modelos y ver cómo tenemos las cosas hechas. Me parece que está súper bien y que lo has explicado muy bien. O sea que encantados. Entonces hay que miraros si alguna de los eventos que ha hecho Javier, también porque estuviste hablando de optimización en algún otro evento y demás. También hablaste de los data flows, no sé si fue en Colombia o en algún sitio. O sea, todas estas cosas, eso, los datamart, que todo esto lo has ido comentando. Entonces, bueno, como tienes tu blog y en tu blog nos vas dejando casi todo lo que vas haciendo, pues oye, fantástico. Y además, los vuelvo a decir que os vamos a dejar la grabación de lo que es el vídeo de esta sesión. Ya veis que por aquí me está saltando el gato, que quiere aprender también de temas de modelado y no me lo puedo quitar de encima. Pues eso, que os dejaremos la grabación colocada en el canal de YouTube para que sigáis aprendiendo. Y cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, traérnosla, que para eso estamos, que aquí os ha quitado diferentes dudas Javi sin ningún tipo de problemas. Pues muchas gracias. Yo lo único, no sé, si quieres contarnos algo más, pero como hemos dejado tus datos y luego lo van a tener todo colocado en el YouTube. Lo único, espera un poquito porque estamos montando ya el tema del GitHub para dejar todas las presentaciones y las cosas que nos aportan todas las personas que pasan por aquí. Os decimos porque tenemos un conjunto de cosas ya almacenadas que queremos colocarlas todas en el GitHub que también estamos organizando para Power Platform Euskadi. Y por último, pues vamos a comentaros la siguiente sesión. Entonces, ya sabéis que a nivel de comunidad queremos también conocer a las personas y hacer que esto poquito a poquito se vaya abriendo y que puedan pues otras personas empezar a hacer comunidad y aportar sus propios conocimientos. Esto siempre está abierto para todos aquellos que queráis dar una charla. Intentamos siempre traer personas de la comunidad, pero de vez en cuando también traemos a alguna persona de fuera. Buenos ponentes como pueden ser, pues eso, la primera que tuvimos fue Ana María Bisbé, hemos tenido a Mario, hemos tenido un montón de personas distintas, a Iván, te tenemos a ti, tenemos organizado todo el año con diferentes sesiones, pero queremos empezar a hacer alguna sesión presencial. Entonces, aquello que os comentábamos de que no, claro, para hacer una sesión presencial hay que tener un lugar y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues ya tenemos un lugar y que nos han ofrecido para que podamos hacer este tipo de sesiones de forma presencial, ¿vale? Seguiremos manteniendo el tema de que sean los últimos lunes de mes para que así os vayáis organizando, ¿ok? Y bueno, pues vamos a empezar con la primera, será nuestra primera sesión presencial para conoceros a todos los que queráis venir. Voy a compartir y os voy a poner a las personas y de lo que vamos a hablar. Como queremos hablar un poquito de diferentes temáticas, en este caso el próximo encuentro presencial será en Bilbao
La fecha es el 26, todavía nos damos la dirección porque no la tengo completa, pero que sepáis que el lugar donde vamos a hacer la sesión está frente a San Mamés, o sea que aquel que quiera venir también a conocer San Mamés, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Tenemos a dos personas encantadoras que hacen la sesión común, Iván y Natalia. Y bueno, pues van a hablar de temas del diagnóstico financiero y van a mezclar lo que es el poder de Power BI con Machine Learning y con inteligencia artificial. Entonces, os iremos contando cómo va el tema, ya definiendo dónde estaremos y esperemos que, así como habéis estado unos cuantos, esto a nivel online, bueno, pues esperamos conoceros en persona y que charléis directamente con nuestros dos ponentes. Vienen de Colombia, están en España por temas de trabajo y bueno, pues les hemos animado a que se pasen por Bilbao para hacernos esta sesión. Estáis todos invitados. Y en principio, Inés nos pregunta Asunta si se podrá ver también online. Pues en principio... Sí, porque queremos grabarlo todo, o sea que no os preocupéis. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, eso es. Pero por lo menos se grabará. Y si no conseguimos retransmitir online lo veo complicado. El intentar aunque sea grabarlo. Y subirlo a YouTube sí, pero de primeras lo intentaremos. Que no quede. Eso sí, porque al ser presencial igual, además también siendo presencial es un poquito antes, no es a las 8 de la noche, entonces será a las 6 de la tarde. Por eso os quiero decir que al final queremos que haya un contexto de conocimiento entre todos, de que habléis, de que tengáis libertad para... Y claro, siendo a las 8 de la tarde es bastante tarde. Entonces, en los casos en los que los encuentros sean presenciales, lo haremos un poquito antes. También intentaremos todos organizarnos y que sea a las 6 de la tarde, pues para que las personas puedan venir y luego se puedan tomar algo, que estamos muy cerca de Pozas y toda esa zona y así podamos también seguir haciendo esa comunidad que tanto nos encanta a todos. Y eso es lo que queríamos contaros. Esperemos que os haya gustado. Volvemos a dar las gracias a Javi y hasta la próxima, que espero que os conozcamos a unos cuantos de forma presencial. Muchas gracias a todos por venir. Gracias a ti por animarte. O sea que gracias, Ana, desde México. A todos los que habéis conectado, que sé que hay unos cuantos que estáis desde fuera de España. Y hasta la próxima. Hasta luego.